Buenas noches, espero se encuentren bien. Bienvenidos a esta semana 4 de la asignatura de Derecho de las Obligaciones. Hoy vamos a ver qué actividades tienen que realizar en esta semana 4, que ya nos acercamos justo a la recta final, ¿verdad? De lo que será este módulo. Espero que les esté sirviendo mucho lo que estamos aprendiendo porque pues ver derecho de las obligaciones es la base, forma parte de la base del derecho civil, ¿verdad? Todos de alguna manera, aunque no seamos abogados, pues siempre hacemos, aunque no sean abogados, perdón, yo sí soy abogada, ¿verdad? Pues tenemos que contratar, celebrar muchos actos jurídicos en el día a día y pues por eso es la relevancia de estas obligaciones, de esta asignatura. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos visto cuáles son elementos de validez, de existencia, es importante conocerlos a fin de saber si un acto jurídico, como es un contrato, tiene una validez o puedo demandar, en su caso, una nulidad absoluto relativa, que es lo que hemos venido viendo en estas semanas anteriores. Muy bien, bueno, les reitero, esta semana 4 inicia hoy. Estamos ya iniciando la recta final. El módulo termina el domingo 22 de octubre a las 23:59 horas de la Ciudad de México. ¿Por qué les menciono esto? Yo les he mencionado en los videos y en las videollamadas de las semanas anteriores, pues esta disposición o esta posibilidad que existe de si tienen actividades atrasadas, me las vayan enviando por correo electrónico de manera directa. ¿Para qué? Para ahorrarnos tiempo, hacerlo eficiente. Nada más sí les pido, por favor, en el correo descríbanme, maestra, le anexo las actividades correspondientes a la semana 1, que son tríptico, flor de loto, cuadro a doble entrada y así tan específico. ¿Por qué? Porque así me apoyan en ser más eficiente en cuanto a la revisión. Les pido por favor que lo hagan de esa forma. La otra cuestión que también, como saben, nuestra universidad tiene una penalización por la entrega extemporánea, entonces se reciben los trabajos y a muchos ya les he hecho sus retroalimentaciones en cada actividad, pues ahí les explico por qué se asigna esa calificación, si es extemporánea porque se está aplicando esta penalización, más aparte, pues si hay errores de fondo, de forma en los trabajos, pues de ahí es en donde a partir de esa calificación que se asigna con penalización, pues a partir de ahí se hace la evaluación. Entonces, si faltan elementos, pues de ahí hacia abajo. Les pido que cuiden mucho este aspecto porque, pues, de repente, ¿verdad? Una décima hace la diferencia para poder concluir satisfactoriamente con el promedio que ustedes deseen ya su licenciatura. Entonces, es muy importante. También quería comentarles, eviten por favor presentar trabajos idénticos. Acabo de revisar trabajo de dos compañeros que son exactamente el mismo. Les informo, en ese caso, pues la calificación es de 0. Ya los interesados tienen su retroalimentación, pero pues son las normas de la universidad. Entonces les pido por favor que se esfuercen. Yo sé que tienen muchas actividades y que el estudio es pues una manera de superarse, pero sí les pido que le den la seriedad de vida. ¿Por qué? Porque pues el objetivo de este sistema en línea que ustedes eligieron para estudiar, pues bueno, implica un compromiso, implica más allá de, aparte del compromiso más bien, no más allá, sino aparte del compromiso, pues la forma en que tienen de adquirir los conocimientos es a través de la realización de las actividades. Entonces, si somos muy amigos y nos copiamos igual, presentamos el mismo trabajo, igual en este caso que les comento, ni siquiera se tomaron la molestia en cambiar portada, tipo de letra, nada, traen los mismos errores ortográficos, lo mismo desalineado que tiene el texto en todo el cuerpo del trabajo. Pero aún así, a lo mejor, pues para la otra nos ponemos más atentos y entonces cambiamos las cosas, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí, pues,
otro tipo de letra, cosas así, es igual. Y esa realidad las van a saber ustedes. Obviamente al revisar los trabajos, pues inmediatamente los detecto, porque sí los leo. A veces a lo mejor pareciera que la retroalimentación es demasiado general, pero no, sí reviso cada trabajo. Y entonces vota, pero así, no saben, o sea, este trabajo ya lo revisé, a ver, búscate de quién era y pues es muy fácil detectar porque pues es la atención que uno debe ponerle. Entonces les pido por favor que traten de no incurrir en esas faltas porque además pues de ser malo para su calificación, les digo, pues en esa, de acuerdo al reglamento, en esos casos se asigna un 0 y va a bajar bastante la puntuación al final, pues no es ético hacerlo así. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo comentario al margen. A ver, espero que lo tomen en cuenta. En fin. La actividad 1 corresponde a elaborar una exposición digital sobre las formas de transmitir las obligaciones. Ya vimos qué son las obligaciones, cuáles son sus elementos de existencia, cuáles son sus formas de validez, la forma en que se extinguen estas obligaciones. Hablamos en la semana pasada de un trabajo del pago como medio de extinción de las obligaciones, lo cual pues es muy útil, es muy bueno. Y entonces ahora vamos a ver cómo se transmite, ¿no? No va a extinguirse, o para una de las partes tal vez sí, pero ¿cómo es que transmite una obligación? Bueno, pues hay una figura que se llama cesión de derechos, otra cesión de deudas, una tercera que se llama subrogación. Entonces la tarea es que en esta exposición digital ustedes hablen de estas tres formas de transmitir las obligaciones, indicando qué artículos la regulan a cada una de estas figuras en el Código Civil Federal. Van a elaborar una presentación en la herramienta de su elección, PowerPoint, Canva y otras tantas que hay. Ya con todo este avance de la inteligencia artificial, cada vez tenemos más alternativas. Van a incluir en esa presentación, es una exposición digital, pues en algún lugar debe aparecer los datos de ustedes, una introducción, el desarrollo, que ya es esta parte de pues las tres formas de transmitir las obligaciones que mencionamos hace un momento, y deberán incluir también unas conclusiones y las referencias bibliográficas. También les pido tener mucho, pues disciplinarse en ese sentido. Varios trabajos han tenido, pues no tienen conclusiones, ¿no? Y yo sé que a lo mejor el detalle que me ha pasado con otros grupos a veces es que sí leí la descripción, pero no leí completo, entonces ya no alcancé a ver que ahí dice, ¿no? Pues sí, a lo mejor es un tríptico, pero sí ponme 3 bullets mínimo de conclusiones, 3 rengloncitos de introducción, algo así. Aquí es una exposición digital igual, entonces lean completo, pausadamente, tómense un tiempecito para ver qué es lo que me está pidiendo la descripción de la actividad. Criterios de evaluación. La ponderación total de esta actividad es de 5 puntos, 3 corresponden al contenido, 1 a la estructura, que no falte la introducción, no nos falte las referencias. Ya todos se han estado dando cuenta en la forma de evaluar, ¿no? Ahí en la retroalimentación, pues ahí les menciono, oye, pues te faltó las referencias, te faltaron las conclusiones, etcétera. Y la ortografía, un punto. Les pido, por favor, disciplínense. Miren, bueno, antes que nada decirles, la retroalimentación no tiene otro objetivo que no es sumarles a ustedes. Sumarles el detalle de que a lo mejor, pues sí sé que conclusión va con ese, pero de las prisas, pues la verdad así lo puse como era mayúsculas, el corrector de textos no me lo marcó. O sea, yo entiendo, pero disciplínense a revisar los trabajos, ¿no? O el acento. ¿Por qué? Porque es su carta de presentación. Y créanme, les recomiendo leer mucho, incrementando la lectura. Nos va a dar más vocabulario, nos va a reafirmar los conocimientos sobre las reglas ortográficas que ya tenemos, porque ya traemos una formación profesional que va a primaria, secundaria, preparatoria, que es un nivel en donde se lee muchísimo, y pues ahora en la universidad. Entonces, no dejen de practicar mucha lectura y cuidar los errores ortográficos, porque de verdad ya están a un nivel de licenciatura y pues se ve demasiado mal los errores ortográficos, llámese acentos, llámese el uso de los signos de puntuación, las
pues dentro de ortografía, que no es tanto como en ortografía, pero esa parte en donde pues voy rapidísimo y entonces me como letras, esas cosas. Yo sé que el tiempo es muy limitado de ustedes para hacer sus trabajos, pero pues por lo menos a lo mejor ya terminé el trabajo antes de mandarlo, le doy una última leída para ver que no, detectar esos detalles y corregirlos. Después la actividad 2, que es un glosario. En la plataforma van a encontrar un archivo que se llama Semana 4 Glosario. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aquí es un glosario de términos jurídicos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Como para qué vamos a hacer esto? Pues porque nos va a permitir tener una idea clara de estos conceptos. ¿Cuál es su significado y en dónde se encuentran regulados en el Código Civil Federal? ¿A qué me refiero el fundamento? El fundamento, recuerden, la ley no siempre nos va a proporcionar definiciones o conceptos porque es una ley, no es su objetivo. Sin embargo, a veces sí te dice, por ejemplo, el Código Civil Federal te dice que convenio, por convenio o convenio es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que crea, modifica, transfiere y extingue derechos y obligaciones. Sí te lo dice. Ahí pondríamos, ¿no? ¿Qué es contrato? Pues esta definición y el fundamento es tal artículo. Así de todo esto, pero va a haber veces que no nos hable, no nos diga que es una conducta ilícita, que es una conducta lícita, ¿no? Pero el significado sí lo encuentro en un diccionario jurídico. Pero ¿qué fundamentos del Código Civil Federal hacen alusión o regulan ese término? Eso es lo que tienen que colocar ahí. Y entonces, pues ahí vienen, son 35 palabras y esto pues nos va a ilustrar mucho respecto al uso de esa terminología. Les comparto, de repente he estado impartiendo clases a nivel presencial y pues algo que nos pasa mucho en clase presencial, de repente es que no sabemos expresar la idea. Entonces, ¿qué sucede? O tenemos un vocabulario muy limitado, no es pecado, estamos en un proceso de formación académica y profesional y pues bueno, para eso estamos, para aprender, pero pues nos ayuda mucho a ampliar ese vocabulario jurídico que tenemos que saber utilizar. Y entonces, pues ya, ¿no? Explicamos qué es lo que tienen que hacer. Van a hacer un cuadro como el que se indica en el archivo que adjunté. Puede ser igual, uno igualito, otro que ustedes le quieran poner otro tipo de forma, no sé. Y lo van a poder usar en Word o en cualquier otro formato, ¿no? A veces, yo por ejemplo, este cuadrito que les mostré lo hice en Excel y después le di copiar, pegar y pues ya lo convierto a Word y de ahí tal vez lo pude convertir a PDF, no lo sé. Así ustedes, pues bueno, ahí ya es al gusto de cada quien. La estructura que va a tener este trabajo es que tenga introducción, desarrollo, que es el glosario, en donde no me falta ninguna respuesta, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Esta actividad tiene el valor de 5 puntos, igual que la anterior. 3 corresponden al contenido, esto es, no debe faltar ningún término, ninguna respuesta. Debe tener bien los fundamentos legales, ¿verdad? Así de en qué artículo se refiere, no hay, pues es que citaste uno del Código Penal, citaste uno que habla de personas y familia, pero no del concepto que estamos ahí pidiendo. Entonces, todo eso reviste el contenido, que sean correctos, que esté completa la información, ¿sí? Y después la estructura, esto vale 3 puntos, les des el contenido, la estructura vale 1, la ortografía 1 más, y juntos pues suman los 5 puntos. Y finalmente para esta semana 4 tenemos un cuadro comparativo, en el que van a indicar el concepto de ineficacia de las obligaciones. ¿Qué es la ineficacia de las obligaciones? Pues es cuando existe una situación que pone vulnerable al acto jurídico. Y derivado de esa ineficacia, puedo demandar una nulidad, ¿no? La nulidad absoluta o relativa
a un juez, voy con él y le digo, a ver, este acto jurídico, esta situación en la cual se celebró un contrato de arrendamiento, pues bueno, estuvo viciada, ¿no? El objeto que se señala ahí, materia del arrendamiento, pues es un edificio público que no se puede rentar, ¿no? Cosas que tienen que ver con esos elementos de existencia y validez que checamos en las semanas anteriores. Entonces, se produce una nulidad, entonces hay que ver ahí. En el tema de la nulidad, pues van a ver qué es la nulidad, pues es la sanción que da un juez a una situación ineficaz. Entendiendo por ineficacia, les repito, pues esa situación que hace que el acto jurídico no pueda producir sus efectos tal y como lo señala la ley o la voluntad de las partes. Y ahí van a encontrar, pues hay una nulidad relativa y absoluta, hay una nulidad, puede ser también total o parcial, ¿sí? Entonces, a ver, pues ¿cuándo es total? Pues, cuando a lo mejor mi contrato está aquí, ¿verdad? Pero lo único que quiero que el juez determine una nulidad es que me están cobrando un interés moratorio que excede los límites permitidos por la ley, el 6% legal de interés moratorio, o que a lo mejor pues me está fijando unas obligaciones que excede a la obligación principal, es un contrato de préstamo, por ejemplo, de 5 millones de pesos, y resulta que de tanta pena convencional, en caso de que fuera o que ya me están aplicando, pues ya excedió el valor de esa obligación principal, entonces quiero una nulidad parcial. Nulidad total es todo el contrato, pido que se quede sin efectos. ¿Por qué? Porque a lo mejor quien firmó como representante legal no tenía facultades, sí trabajó con nosotros en la empresa, sí tuvo facultades en un momento dado, pero ahora ya no, y el señor se siguió ostentando allá afuera como representante legal, adquirió obligaciones y entonces cosas de ella, saben, esas cosas sí suceden en la vida real. Entonces van a poner cuáles son más bien la definición de nulidad, de resolución, de rescisión, de revocación. Van a indicar semejanzas y diferencias que guardan estos conceptos entre sí. No es lo mismo rescindir un contrato que revocar un poder. Más bien la rescisión aplica en contratos de cierta naturaleza y de revocación vamos a hablar del contrato de mandato. Ese sí tiene una revocación, es dejar sin efectos las facultades que le otorga a una persona en determinado momento en ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que van a ver en este apartado? Bueno, van a elaborar un archivo en Word, PowerPoint, Canva o cualquier programa o herramienta de su elección. Debe tener la estructura de todos los demás, introducción, desarrollo, que ya sería el cuadro comparativo, ¿no? Y las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y esto tiene un valor de 7 puntos divididos así, 5 corresponden al contenido, 1 a la estructura y 1 a la ortografía. Y por el momento, pues les agradezco mucho su atención, espero haber sido clara en la explicación, ¿verdad? Cualquier duda adicional, saben que pueden consultar esta grabación, la grabación de esta videollamada. La liga va a estar en la sección de avisos. Y bueno, pues ahí la podrán ver, podrán resolver tal vez ciertas dudas. La otra opción es me pueden contactar por correo o por chat. Esta semana anterior tardé un poco en contestar o mucho. Pues complicaciones, así como les pasa a ustedes, pues también de repente de este lado también somos humanos. No es pretexto, generalmente no tardo mucho, pero pues bueno, aquí seguimos en comunicación. Cualquier cosa, me reitero a sus órdenes, que pasen buena noche, que estén muy bien. Hasta luego.